Buenos días, estimados estudiantes. Hoy día vamos a hablar sobre las habilidades del líder, así que comencemos con la clase. La aptitud, por definición, es la habilidad de desarrollar una destreza y que esta destreza produzca algunos resultados deseados. Petzold dijo: el conocimiento de la naturaleza, las habilidades técnicas y la experiencia real son requisito deseable en los buenos líderes de la expedición. Un líder es quien ha aprendido a través de la enseñanza, de la demostración, la lectura y la práctica personal condiciones de campo antes de intentar de dirigir a otros. Hay quienes no han tenido la oportunidad de recibir instrucción, pero en cambio cuentan con experiencia en la vida al aire libre y que también son muy capaces. En resumen, decir que la aptitud no solo se adquiere estudiando en la universidad, leyendo libros, sino que la aptitud necesita de la práctica. La información sin práctica se queda solamente en información. En cambio, si esta información, estas técnicas las practicamos, podemos poder evolucionar desde ser un novato en un tema a poder ser un experto en un tema. ¿Sí? Por ejemplo, en esta diapositiva podemos ver y describir lo que es una persona novata, principiante, competente, experto. La gran diferencia entre novato, que es el primer nivel de dominio de una técnica, de una información, de una habilidad, cómo pasamos de ser un novato a un experto tomando la información y la experiencia en nuestra práctica. Esto nos va a ir haciendo que nuestro desarrollo del juicio situacional se va a ir desarrollando a medida que vamos practicando. Voy a saber cuáles son los posibles problemas, cuáles son las posibles soluciones a esos problemas en terreno. Y poco a poco se va a ir haciendo la práctica de una técnica o la práctica de cualquier destreza, se va a ir haciendo algo automático en uno. Para poder ser un experto necesito practicar tantas veces algo y analizar esta práctica y tomar los aprendizajes de esta práctica para poder ir desarrollando mi juicio situacional. ¿Sí? Un guía necesita practicar. ¿Ya? Un guía, para ser experto en algo, para ser un competente en algo, necesitas practicar escalada, necesitas practicar kayak. No necesitas solo quedarte con las clases. Eso no va a ser que seas un guía competente y un guía experto. ¿Qué es lo que va a hacer que puedas llegar a la expertise? Es yendo a escalar, vivir ciertas situaciones, resolver ciertos problemas, ver qué es lo que pasa en esta situación, en esta otra, y hacer, en este caso, de la escalada algo mecánico y automático en ti. Que la intuición es la que finalmente después actúa, porque ya has pasado por tantas veces situaciones diferentes, has estado inmerso en diversos problemas, has aplicado muchas técnicas para salir de esos problemas que tu mente ya está tan amplia en la toma de decisiones que puedes llegar finalmente a ser un experto en un tema. Pero eso te lo va a dar la práctica y la práctica de esta información. Otra habilidad con la que vamos a hablar, la primera habilidad que hablamos fue aptitud, ¿sí? Que en resumen
decir que un líder tiene que buscar la práctica de la información, de las técnicas, para poder llegar a la expertise de un tema y así poder dominar, dominar el área en el que está guiando, tener posibles soluciones, tener un juicio profesional para poder tomar decisiones. La práctica va a ser eso. Ahora pasamos al autoconocimiento, que ya lo hemos hablado en algunas clases, que se refiere a que el líder tiene que idealmente conocer sus puntos altos y sus puntos bajos. Eso se refiere a nuestras potencialidades en un tema y a nuestros puntos a mejorar en un tema específico. También es muy importante conocer nuestras motivaciones. ¿Qué es lo que nos lleva a querer alcanzar un objetivo específico? ¿Qué es lo que nos lleva a llevar a nuestros clientes al río? ¿Qué es lo que nos lleva a llevar a nuestros clientes al volcán? A ser un líder en la naturaleza. ¿Qué es lo que nos motiva intrínsecamente? Y también qué es lo que nos motiva extrínsecamente. ¿Sí? Por último, también comentar que es muy importante saber en qué estilo de liderazgo predomina mi forma de guiar o mi forma de liderar. Cada uno de nosotros tiene personalidades distintas, vivencias distintas, y también en el trabajo que nos desempeñemos, eso va a marcar el estilo de liderazgo que predomina en nosotros. También tenemos que tener claro qué es lo que nos gustaría trabajar en nuestro estilo de liderazgo. Si nos falta trabajar más nuestras emociones, que no nos afecten tanto nuestras emociones al momento de liderar para poder tomar unas decisiones más objetivas, o al revés, necesito que me afecten un poco más mis emociones para poder ser un mejor motivador hacia mis clientes. Saber eso, saber qué es lo que quiero trabajar en mí frente también a los estilos de liderazgo. Y aquí en el dibujo tenemos 4 estilos de liderazgo, que está el analista y arquitecto, jefe de relaciones, conductor y motivador espontáneo. En resumen, los que están al lado izquierdo, que están dentro de la categoría agua, se refieren a las personas que no externalizan mucho su opinión, que puede tener, que crear opiniones en su mente, pero no la externalizan mucho, a veces por miedo a herir a alguien o perder el tiempo quizás. A menudo le dan prioridad a lo que piensan los demás, ¿ya? Y es una persona muy flexible. Los que están al lado derecho, que son viento, esos al revés, son personas que sí expresan sus opiniones, que quieren que los demás sepan cuál es su decisión, su opinión, sus pensamientos, sus deseos. Son un libro abierto, ¿ya? Y son muy realistas. Los que están en el extremo derecho, que dice emocionalmente pepino helado, se refiere a las personas que no, sus emociones, que no se afectan mucho con las situaciones emocionalmente. Por ejemplo, si hay algún accidente, a lo mejor estas dos personas pueden mantener mejor la calma que una persona de las de abajo del dibujo, emocionalmente agipicante, que esas personas, sus emociones les afectan mucho, son más una montaña rusa. Pueden estar muy alegres, muy tristes, y lo que pasa en su exterior, en la situación externa, puede a ellos afectarlos mucho emocionalmente. En cambio, los de arriba, pepino helado, son personas que pueden mantenerse un poco más calmas o sin que les afecten tanto estas emociones. Y bueno, tomando un poco en cuenta el dibujo, el esquema de los diferentes estilos de liderazgo, también vamos a describir un poquito más cada estilo. Por ejemplo, los analistas y arquitectos son muy buenos investigadores, son buenos para los análisis, prefieren tomar decisiones basadas en los hechos,
prefieren contar con toda la información antes de poder decidir. Pueden tardar un poquito en tomar sus decisiones porque toman en cuenta mucho lo que está sucediendo. También pueden delegar la mayoría de las decisiones con facilidad y el poder enfocarse en una decisión. Después tenemos a los conductores y que dan información y opiniones. Ellos la dan porque la expresan. No suele afectarles mucho la crítica a los conductores. Pueden llegar a decidir sin tener en cuenta la opinión de los demás. Comete errores por moverse con mucha rapidez a veces y a veces también sin mucha información. También deben tener cuidado con abusar de un poquito del liderazgo. ¿Ya? Son personas muy enérgicas y que a veces tienden un poquito a abusar de este liderazgo. Es un líder muy directo y también es muy posible hablar con ellos, ¿sí? Los jefes de relaciones son excelentes personas para construir una comunidad, ¿sí? Trabajan bien en equipo, son buenos para trabajar en consenso, apoyan y elogian a los demás cuando realizan cosas positivas. Pueden concentrarse en las relaciones humanas, en las tareas y las tomas de decisiones pueden quedar un poquito de lado. Y los motivadores espontáneos son personas que son muy enérgicas, son buenos para dialogar, externalizan mucho sus ideas y son muy apasionados para poder ponerlas en práctica, inyectan energía al grupo. Son muy buenos motivadores y ponen mucho énfasis en desafiar a los demás y así motivar a los demás a que se comprometan finalmente con el objetivo común. Entonces, un poquito tomando esta descripción de los 4 estilos de liderazgo, pensando en ti, ¿en qué cuadrante te identificas generalmente cuando te ha tocado liderar? ¿Y cuál es el cuadrante que te gustaría trabajar para poder utilizarlo mejor? Les invito a pensar en esta pregunta. Otra habilidad importante para un líder es hablar de la comunicación. La comunicación es una información que es traspasada desde un emisor a un receptor. En la comunicación siempre hay 2 personas, no solo la que habla, sino que también la que recibe la información, el receptor. Es por esto que también es muy importante que un líder se enfoque en que tenga una comunicación efectiva con su grupo de trabajo, sean clientes o sea un grupo a la par de guías, ¿sí? Cuando la información no llega de buena manera al receptor, existen los malos entendidos, pueden existir más probabilidad de accidentes porque mis clientes no entendieron la información que yo les quería decir. Entonces es tan importante tener una buena comunicación con los grupos de trabajo, que nuestro trabajo como guías puede marcar mucho la diferencia también en el tema de accidentes. Entonces aquí vamos a mencionar algunos elementos importantes y imprescindibles para que nos pueden servir al momento de guiar y tener una buena comunicación. Hablar y silencio se refiere a que hay momentos en que como líder vamos a hablar mucho, dar instrucciones, hablar con los clientes para conocerse, etcétera. Pero también como líder, en cualquier grupo de trabajo, está el momento de tomar silencio y escuchar a los demás. El silencio es muy importante también y es una forma muy importante de comunicarse. Dar a conocer lo que se espera y espero. Como guía también es importante que al comienzo de cualquier actividad mencionemos cuál es el objetivo de la actividad y cuáles son las expectativas que yo espero de mis clientes, cómo se comporten o más que nada eso, cuál sería el comportamiento de un cliente, ¿ya?
y, eh, y que eso quede claro en los clientes en este caso, llevándolo al tema del guiado. Si es el trabajo en equipo, lo mismo, hablar con mi trabajo, mi grupo de trabajo y comentarles qué es lo que yo espero que ellos hagan, y como grupo hagamos, y que eso quede claro desde el comienzo, para que no hayan malentendidos también en el tema de las expectativas. Bueno, una información clara, dar toda la información de manera clara, directa y explícita. La comunicación muchas veces nos cuesta ser directos, nos cuesta explicitar las cosas, porque damos por hecho que el otro va a suponer cosas. Pero en una comunicación efectiva, el suponer, vamos a intentar sacarlo, porque el suponer nos abre un camino de, tal cual como dice la palabra, suposiciones, y esperamos algo en los otros que realmente nosotros no le dijimos claramente. Entonces esas personas es muy probable que no nos den lo que nosotros estamos esperando, porque nosotros no se lo dijimos claramente. Entonces, para un líder con comunicación efectiva es esencial el ser directo y claro con la información que doy. Escuchar, importante, parafrasear significa repetir lo que el otro dice para poder estar con certeza de lo que el otro me está diciendo. La empatía en conflictos es muy importante y es parte de la comunicación, ponerse en los zapatos del otro. Y el yo significa, de repente a veces algunos líderes caen mucho en el yo, que yo fui a este lugar, yo bajé este río, yo hice esto. Y tratemos de, como líderes, no abusar en ese yo y darnos el espacio también de compartir experiencias de los otros, de escuchar. Y valorar mucho lo que es expresar opiniones, expresar sentimientos, que su grupo de trabajo se sienta valorado por las opiniones, por las diferentes opiniones y diferentes sentimientos que tienen. Por ningún motivo desvalorar lo que son distintas opiniones y distintos pensamientos o sentimientos. Y finalmente dar tips de retroalimentación, que es la información que yo le doy a mi grupo de trabajo o ellos me dan a mí con respecto a alguna actitud o alguna situación en especial, como un feedback. Ser oportuno, o sea, en el momento adecuado dar esa retroalimentación. Esa retroalimentación me ayuda a crecer como equipo. Si yo tomo esos aprendizajes y los analizo, no solo voy a crecer como equipo, sino que voy a crecer como persona, voy a saber cómo poder mejorar después. Y me va a servir mucho para mi autoanálisis como líder y como equipo. ¿Ya? Siempre teniendo una actitud abierta y un corazón abierto a la escucha, como líderes podemos aprender mucho más. Y en Campus Virtual hay un documento que se llama Paradoja de Avilén, así que los invito a descargarlo, leerlo y pensar si esa paradoja, esa situación les ha pasado alguna vez a ustedes. Aquí podemos ver un esquema que nos puede servir mucho para este tema de los malos entendidos. ¿Ya? Primero, como personas, a veces en una situación mezclamos lo que es nuestro sentimiento con nuestro pensamiento, con nuestro deseo, con nuestra información sensorial, con lo que el otro hizo. Se mezcla todo y finalmente lo único que hago, me enojo, pero no sé por qué me enojé. Entonces esta rueda, por ejemplo, de la conciencia, me ayuda a desmembrar una situación y poder analizarla de una manera más objetiva, para poder saber conscientemente qué es lo que me sucede o qué es lo que estoy pensando o si me enojé porque eso era un deseo mío o porque realmente pasó. Entonces aquí, por ejemplo, hay una frase, un ejemplo que dice:
puedo ver que las nubes están oscuras en el oeste y que el viento viene de allá. Estoy nervioso porque creo que nos podría agarrar la tormenta aquí. Me gustaría comenzar a bajar. ¿Qué crees que deberíamos hacer en esta situación? Y bueno, aquí se los puse en colores para que vayan viendo que en una simple frase, donde existen palabras como nervioso o me gustaría o estoy viendo, lo desmembramos y podemos saber cuál es la información sensorial que está en verde, que puedo ver las nubes. Eso es algo sensorial que entra por mis ojos o toco con las manos, por mi tacto, por todos mis sentidos. Es una información que entra por mis sentidos. ¿Ya? Los sentimientos es algo que estoy nervioso, ¿sí? Porque creo que nos podría agarrar la tormenta aquí. Creo, el creer es un pensamiento, ¿cierto? Viene de la mente. Entonces un pensamiento es diferente a un sentimiento. Y me gustaría comenzar a bajar, es un deseo. Entonces esta rueda de la conciencia nos va a ayudar un poco a ordenarnos cuando estoy inmerso en una situación y no sé por qué me enojé, no sé lo que está un poco sucediendo, puedo analizarla bien y saber cuáles son mis sentimientos, mis emociones, mis deseos, etcétera. Otra habilidad muy importante para un líder es el juicio y la toma de decisiones. A veces pensamos que es lo mismo y no, la verdad que no, son dos conceptos totalmente diferentes, pero que por supuesto van de la mano, incluso van de la mano con la aptitud también, ahí lo vamos a explicar. Y primero decir que el juicio es un razonamiento lógico, o sea, estoy analizando lógicamente una situación, ¿ya? Y le doy un juicio de valor, ¿sí? Dentro de los puntos que ahí sale la evaluación. Al dar un juicio, yo analizo una situación y le doy este juicio de valor. Digo, si analizo esta situación, esto me parece riesgoso, por ejemplo. Si analizo que la nieve está dura, que sigue habiendo mucho viento, se va a endurecer mucho más la nieve y estoy aumentando la pendiente del cerro, eso, tomando ese análisis de situación, puedo dar un juicio de valor y decir, ok, la situación se va a ir colocando cada vez más riesgosa. ¿Por qué? Porque la pendiente es más empinada, la nieve está más dura, se está convirtiendo en hielo y eso toma un riesgo. Y le digo el juicio de valor de riesgosa. ¿Ya? Y ya teniendo un juicio, se me abre una apertura de toma de decisiones. Tomando esa misma situación de una pendiente empinada con mucho hielo y se está colocando más riesgosa la situación, eso puede implicar una decisión de bajar, una decisión de colocarme crampones, una decisión de esperar un rato para que el sol caliente un poquito la nieve y se ablande, o una decisión de ponerle una cuerda a mis clientes y subirlos encordados al cerro, y así se abre una toma de decisiones, una apertura de toma de decisiones muy grande. ¿Sí? Entonces las tomas de decisiones son diferentes opciones que tenemos para actuar frente a un juicio que hicimos previamente. Dentro del juicio, dentro de la evaluación de una situación, de razonamiento, está la experiencia relacionada, debido a que mientras más experiencia tengamos en un ámbito, eso va a determinar mucho lo que es mi razonamiento frente a esa situación. Por ejemplo, una persona que está recién empezando a caminar en terrenos nevados y la nieve está un poquito dura y hay una pendiente de 15 grados, que es una pendiente muy suave, quizás la persona novata va a tener sentimientos de wow, esta pendiente está muy fuerte o la nieve está muy dura,
y es debido porque no ha tenido experiencia en ese terreno. Pero extrapolándolo a una persona que sí ha tenido muchísima experiencia en ese terreno, nevado, con pendiente, esa persona, el juicio de valor que le va a dar a esa misma situación va a ser muy diferente. Y va a decir, oh, el terreno está fácil, puedo seguir caminando a lo mejor sin crampones y voy a evaluar más arriba si es que me coloco los crampones. Y voy a seguir. En cambio, la persona novata a lo mejor hasta se va a devolver, porque su juicio de valor es diferente dependiendo de la experiencia. En el juicio también vemos el manejo de riesgo y la predicción. Es decir, como estoy inmerso en una situación y analizo la situación, voy a estar viendo lo riesgosa que es esta situación para, en este caso, mis clientes como guía, y voy a predecir lo que puede pasar si es que estoy en esa situación y tomo diferentes opciones, ya, diferentes opciones de decisión. ¿Cómo relacionamos la aptitud con el juicio y la toma de decisiones? Un poco lo mencionamos recién, que mientras más experto yo sea, mientras más práctica tenga en algo, mi juicio de valor frente a esa situación va a ir cambiando, ya, porque voy a tener más experiencia en esa misma situación y la toma de decisiones, por supuesto, también va a ir cambiando, ¿ya? Cuando soy guía, no voy a tener solamente en cuenta mi propia aptitud, sino que voy a tomar, por supuesto, en consideración la aptitud de mis clientes para tomar la decisión. O sea, el guía tiene que estar muy, muy atento a el nivel de expertise de sus clientes para ver qué es lo que decido, dónde los voy a meter, en qué nivel de complejidad voy a hacer la actividad para ellos, para que por supuesto tengan una experiencia única, inolvidable y positiva. Ya han pasado muchos accidentes también en que o no lo han pasado muy bien clientes porque el guía o el líder no ha elegido una actividad de acuerdo a la complejidad en que sus clientes pueden desarrollarse y desempeñarse de forma segura. Les colocan mucha complejidad y por supuesto el cliente le da miedo, se arriesga un poco más y entonces es muy importante tomar en cuenta la aptitud y por supuesto las expectativas del cliente para poder elegir una buena ruta, una buena actividad, algo que ellos disfruten, que los desafíe, pero a la vez que lo disfruten. Siempre tomando el manejo de riesgo. En este esquema podemos ver distintos estilos de la toma de decisiones de un líder y en el extremo izquierdo vemos el nivel de participación del grupo, o sea, cuánto participa el grupo en la toma de decisiones. Y en la flechita de abajo vemos el nivel de apropiación del grupo y tiempo para la toma de decisión. Entonces, vemos que hay una línea vertical que separa algunos estilos a la izquierda y algunos estilos a la derecha. En los estilos a la izquierda, el líder decide completamente, ¿ya? Aquí el líder decide, y en los estilos de la derecha de esta línea vertical, el grupo decide, el grupo completo. Entonces, hablar un poco del estilo directivo, que es el que muchas veces adoptamos como guías cuando llevamos a personas novatas a una actividad. Una persona que nunca ha bajado en kayak, una persona que no tiene nada de experiencia en terrenos nevados o en cerros de altura, etc. El estilo directivo es el líder decide y no consulta nada. O sea, el líder toma su experiencia, su información y decide y se lo comunica a los clientes, ¿ya? Aquí finalmente el tiempo para la toma de decisión es muy poquito y el nivel de participación del grupo es nada, casi nada. Después pasamos al estilo consultivo, pero el consultivo que decide primero el líder y después da la opinión, o sea, y después pide la opinión.
Entonces el líder evalúa la situación, decide, pero después de su decisión, de todas maneras pregunta qué es lo que opina el grupo. O sea, toma en cuenta un poquito la opinión del grupo, pero no para tomar la decisión, sino que solo para hacer una evaluación de lo que opina su grupo. ¿Ya? Aquí se toma un poquito más de tiempo para la decisión y se participa un poco más el grupo. Después viene el estilo consultivo, pero que es al revés. Primero toma la opinión de las personas y esa opinión incide un poco en lo que el líder decide. ¿Sí? Aquí ya estamos viendo que nos estamos acercando más a que la participación del grupo es mucho mayor, ya incide un poco más en la decisión del líder. Finalmente nos pasamos al lado derecho donde el grupo decide, que está el estilo del voto, que es cuando, como si un guía dijera, a ver, ¿quiénes opinan que sigamos caminando y quiénes opinan que no sigamos caminando? Y la mayoría finalmente decide, la mayoría gana, como se dice. Está el estilo del consenso, que se pregunta la opinión de todos los del grupo y finalmente a través de una discusión, de hablar, se hace todos un consenso, todos están de acuerdo en la decisión que se toma. Y está un poquito más abajo el delegar, que es que el líder por ese motivo delega la toma de decisión, ya sea por tiempo, sea porque él necesita hacer otra cosa, pero delega la toma de decisión.
aquí podemos ver algunas estrategias para tomar una decisión, ¿ya? La información para tomar la decisión es muy importante. No puedo tomar una decisión si es que no recolecto mucha información o la información imprescindible para poder tomar una decisión. Tenemos la estrategia analítica, que toma mucho tiempo debido a que tomo en consideración toda la información posible. Es muy objetiva y no tiene sentimientos entre medio, ¿ya? Pero sí se necesita tiempo para tomarla. Es ideal cuando uno planifica una ruta, por qué ruta me voy a ir, cuántos kilómetros voy a caminar, dependiendo por qué pendiente voy a ir, cuántos días voy a ir. Como recolecto toda esa cantidad de información, puedo tomar una decisión y toma mucho tiempo. Las decisiones heurísticas, la toma de decisión heurística significa que ya tengo un poquito más la intuición desarrollada y ya más práctica finalmente en el área. Entonces eso me permite tener una, una eficacia más o un equilibrio más entre la precisión de la toma de decisión y la velocidad. O sea, no es una toma de decisión que me tome mucho tiempo, la puedo hacer más rápida, más precisa, y es porque también la práctica me hace desarrollar el tema heurístico, ya que también, como les decía, tiene un poquito de intuición. Ya tomo solo algunas reglas simples y puedo resumir, predecir un poco la situación y tomar una decisión más rápida. La toma de decisión experta ya es un proceso subconsciente donde se toman todas las señales que veo, son súper familiares y ya he pasado por muchas situaciones de esas, entonces puedo tomar una decisión mucho más rápida e intuitiva, ¿sí? Pero implica mucha experiencia en el área. Y la toma de decisiones al azar la toma de decisiones más sencilla, es como cara o sello. Y en algunas ocasiones, cuando ninguna de las otras tomas de decisiones me resulta, puedo tomar en cuenta la, la toma de decisiones al azar, ¿ya? Lo que sí hay que tomar en cuenta que las consecuencias de tomar una decisión en elección al azar, tienen que ser consecuencias mínimas, consecuencias de salud, consecuencias de accidentes, porque si tomo una elección cara o sello en una situación muy riesgosa, las consecuencias pueden ser muy graves. Entonces es importante que al decidir de una manera al azar, sepamos que las consecuencias de la decisión sean mínimas. Este punto es muy importante para nosotros como líderes al aire libre y como guías. Lo hablamos un poquito antes, la relación entre juicio, aptitud y toma de decisiones. Tengo mi grupo de clientes y tengo que analizar muy bien qué destrezas tienen ellos, a qué pendientes se pueden ver enfrentados, en qué terreno puedo llevarlos para que disfruten y no tengan un riesgo mayor a un accidente. Ese trabajo del guía de analizar a sus clientes y su desempeño en el área en que vamos a movernos es imprescindible para el tema del manejo del riesgo. Una tabla de Knowles también que habla de las probabilidades altas o bajas en que ocurra un evento y las consecuencias altas o bajas que ocurra ese evento. Entonces, si tenemos finalmente una probabilidad baja que ocurra el evento y lo juntamos con una consecuencia leve, si ocurre un evento, adelante, vamos nomás, porque si ocurre algo, va a ser muy leve. Si tenemos una probabilidad baja que ocurra un evento y la consecuencia puede ser grave, lo voy a pensar como guía. Voy a evaluar si voy o no, dependiendo a lo mejor de cómo está el cliente, de su emoción, de la cantidad de tiempo que tengo,
etc. Voy a evaluar otras cosas. Si la probabilidad es alta que ocurra un evento y la consecuencia es leve, también voy a decir quizás. Porque si tengo una persona que, que es muy experta en un área y a lo mejor tengo una probabilidad que ocurra un evento, pero la consecuencia es leve, como la persona es tan experta, a lo mejor tengo más chances de que no ocurra ese evento, ¿ya? Pero si a lo mejor la persona es novata y la consecuencia, o sea, hay una probabilidad alta que ocurra un evento, a lo mejor no la voy a, a ver inmersa en esa área. Y si la probabilidad es alta que ocurra un evento y la consecuencia es grave, decimos pare. O sea, no nos vamos a meter ahí porque en verdad cuando llevamos y lideramos a un grupo no queremos tener accidentes. Queremos tener las menos consecuencias posibles y las menos probabilidades también de tener un accidente. Entonces ahí decimos alto. Y bueno, como futuros guías es sumamente importante estudiar el manejo del riesgo, ganar experiencia en las áreas en que estamos desempeñándonos para poder tomar una buena decisión, ya que estamos liderando a personas que tienen vida y que quieren vivir una experiencia positiva y bonita. Otra habilidad que Knowles nos habla de que es importante desarrollar es la visión en acción y que finalmente es fijarnos metas y trabajar para alcanzarlas. O sea, visionar una meta, visionar un objetivo y hacer un plan de acción de qué cosas tengo que hacer realistas para poder llegar a mi objetivo. Hay una técnica que nos recomiendan para poder tener un buen plan de acción, que es la técnica SMART. Y la técnica SMART habla de que los objetivos tienen que ser específicos, mensurables, alcanzables, realistas y con plazo determinado. ¿Ya? La sigla está en inglés, por eso es SMART, o sea, sería specific, mensurables, etcétera, 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 en inglés. Por eso específicas nos sale una letra E, ¿ya? Pero eso significa, y específica significa que sea algo muy puntual, que no sea algo general, porque cuando tenemos un objetivo general es algo muy amplio, el cual difícilmente podemos cumplir. Que sea mensurable significa que sea cualitativo, que podamos medir, que yo pueda medir algo, ¿sí? O sea, si quiero a lo mejor bajar el río Biobío, yo y lo logro bajar, eso es algo medible, lo logré bajar o no lo logré bajar, ¿sí? Alcanzable y realista habla de que sean cosas realistas al nivel que cada uno tiene o realistas a la situación. Por ejemplo, si nunca he bajado un río y quiero bajar un clase 5, a lo mejor el objetivo no puede ser en 2 meses, porque necesito tener años de experiencia para poder bajar un clase 5. ¿Sí? Entonces tiene que ser algo realista. Y con plazo determinado, eso también me permite tener un buen plan de acción, planificar los meses, planificar los días y decir, ok, quiero bajar este río, lo quiero bajar en diciembre del 2020, por ejemplo. Y así tengo un plazo determinado. En esta habilidad que habla Knowles, comportamiento de expedición, habla de, en resumen, de que como líderes tenemos que tener un comportamiento acorde a la situación, acorde a la expedición, que finalmente vaya
en pro de lo que es el alcance de objetivo. Para eso se describen algunas características como tener un corazón abierto, ser proactivo, y aquí en la diapositiva pueden ver una serie de características en que resumen lo que es tener un buen comportamiento en la expedición o un buen comportamiento finalmente en el trabajo en equipo, ¿ya? También a la derecha hay un recuadro que habla del proceso del desarrollo de un grupo de trabajo, ¿sí? Que el primer punto es la formación de un grupo de trabajo, donde todos están más abiertos a escuchar, a dar menos opiniones, todos están de acuerdo con muchas cosas, pueden llegar a un consenso muy fácilmente, porque recién también se están conociendo como personas, entonces no hay la suficiente confianza quizás de poder expresar mis opiniones o tener la convicción de que quiero que los demás influyan, tomen esa decisión que yo estoy planteando. El segundo punto es la tormenta y habla de que ya las personas, como se conocen más y tienen más confianza, ya expresan más sus opiniones y quieren que los demás sigan finalmente su opinión. Ya tienen más certeza de lo que ellos creen y piensan y quieren convencer a los otros de que su opinión es buena. Entonces empiezan los conflictos, un poco empiezan más los conflictos que en la primera etapa. Después, en la tercera, normas y desempeño, y ya el grupo se conoce bastante, ya tiene bastante tolerancia y pueden decir sus opiniones, pero a la vez también tener un corazón abierto de poder decir, ok, tu opinión es mejor que la mía, entonces hagamos tu decisión. Y la transformación se refiere a que el grupo, ya cuando cumple un objetivo, se disgrega el grupo porque ya cumple un objetivo, o también el grupo se plantea un nuevo objetivo y puede existir de nuevo este proceso de desarrollo de un grupo, de que se unen nuevos integrantes al grupo, y al unirse nuevos integrantes al grupo puede comenzar de nuevo la formación, después la tormenta y las normas y desempeño. Eh, bueno, hablábamos en la segunda clase del modelo 4-7-1, ¿cierto? 4 papeles de un líder, 7 habilidades, y el 1 significa que es un sello propio. ¿Ya? Si mezclamos los 4 papeles de liderazgo, si mezclamos estas 7 habilidades que hemos hablado recién y las metemos a una licuadora y se mezclan todas, se mezclan con las diferentes situaciones con las que nos vemos inmersos en nuestro grupo de trabajo, en nuestro día a día, metemos todo esto en la licuadora y sale el sello propio, que es el sello que cada uno de nosotros le coloca a nuestro liderazgo. Y aquí le podemos decir que es un liderazgo situacional. Es un liderazgo que va cambiando según la situación en la que estoy, según las personas con las que estoy, según las características de cada situación. Ya no voy a liderar de la misma manera a un grupo de clientes y después voy a liderar de la misma manera quizás con otro grupo de clientes, porque son personas distintas en situaciones distintas. Entonces el liderazgo situacional es lo que un líder finalmente aspira. Y el liderazgo situacional implica lo que es la flexibilidad y la versatilidad de un guía.